El éxito comienza con la voluntad. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Rudyard Kipling. Cárcel Provincial de Alicante, 19 de noviembre de 1936. Queridos hermanos Rosario, Pilar y Fernando, ¿para qué os voy a decir cómo me acuerdo de vosotros? El irme sin daros un abrazo es el mayor sacrificio, tal vez, entre todos los que van envueltos en el de la vida. No me lloréis demasiado, aunque temo que esta recomendación sirva de poco, porque sé cómo me queréis y lo buenos que sois. Pero podéis creerme. En medio de la tristeza de morir joven, me consuela y os debe consolar el tener en cuenta que tal vez, en otra ocasión, me cogiera peor preparado para la eternidad y que respecto de esta vida, acaso me reservara pruebas próximas de inmensa responsabilidad, en las que nadie sabe si sabría sostener el crédito que me ha abierto la generosa lealtad de tantos camaradas. Con todo, si Dios me concede el seguir viviendo, me alegraré mucho por dos motivos, sobre todo, por evitaros la tristeza de perderme y por tener ocasión de mejorar mi vida, tan profundamente necesitada de enmienda. Pero ya os digo, lo dejo resignadamente en manos de Dios, con una completa calma de la que hasta ahora no ha querido privarme y que la tengo que agradecer infinito. Perdonadme todo lo que habéis tenido que aguantarme en injusticias, egoísmos e irritabilidad. Que vuestros hijos sean buenos y muy felices, y que vosotros de vez en cuando penséis que se fue del mundo queriéndoos con todo el alma, vuestro hermano que os abraza, José Antonio. Hablar de José Antonio, de sus últimos momentos, es para mí la máxima emoción y tal vez la mayor responsabilidad. Su muerte magnífica nos pertenece a todos los españoles y yo debo superar mi dolor de camarada y de hermano para decir a todos cómo acabó aquella vida heroica. El tiempo que estuvimos juntos abarca tantos ejemplos, tantas emociones y contiene tanta doctrina. Fue a la muerte con la gallarda serenidad del que va a prestar su último servicio a España. Nos dimos el postrer abrazo y al separarnos había tanta luz en sus ojos y tanta placidez en su semblante que yo le dije igual que si rezase a un santo: José Antonio, ruega por nosotros.
Nos separamos por fin para siempre, y al cabo de 10 minutos eternos, oí desde mi celda la descarga de muerte. Cayó con el brazo en alto. Sus últimas palabras fueron: ¡Arriba España! Como los elegidos de los dioses, como Sigfrido, te enfrentaste con el dragón. Como Amadís, luchaste por afán por la dama de tus desvelos para librarla de bruja. Como Garcilaso hiciste poesía y caíste por el imperio, sin casco ni coraza, a cara descubierta, al asaltar el castillo de tus ilusiones. En tierra de palmeras gallardas cual fuera, y cerca del mar Mediterráneo, clásico como tu cultura, luminoso como tu cerebro y azul como tu camisa, reposa por ahora cuerpo, pero tu alma habrá entrado ya en ese paraíso que cantaras y en donde en las jambas de las puertas, junto a los ángeles con espadas, hacen guardia tus escuadras caídas cara al sol, por Dios, y por España victoriosa de todos sus enemigos, sin pactos ni mediaciones. Símbolo y ejemplo de nuestra juventud. En los momentos que te unes a la tierra que tanto amaste, cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré tus palabras ante el primer caído. Que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. Que era un hombre peligroso, porque no era la cerrazón mental tradicional de las derechas. Es decir, esto traía unas ideas distintas. Yo recuerdo que escuché con un enorme interés un debate parlamentario a propósito de suplicatorios que se pidieron para un correligionario mío, Lozano, y para Primo de Rivera. Y Prieto, Indalecio Prieto, hizo la defensa de la no concesión del suplicatorio. No sé si fue en ese debate o en otro próximo, hizo un juicio sobre el joven Primo de Rivera en el sentido de ser un espíritu romántico. Y él, que agradeció mucho la actitud de Prieto y dijo que por razones estéticas había llegado Prieto a una actitud enormemente valiosa que él agradecía, rechazaba la concepción romántica que le atribuía Prieto y estimaba que su actitud dependía solo de una concepción puramente racional, puramente mental del hombre meditador que ha adoptado esas posiciones. La muerte de José Antonio ocurrió, restablecer esos hechos es sumamente difícil. A mí me parece mucho más grave, pero no voy a entrar en ello, quiénes son los responsables de la muerte política de José Antonio.
de que el pensamiento de José Antonio desapareciese de España y fue sustituido por otros pensamientos o falta de pensamientos. Eso me parece mucho más importante. José Antonio realmente era un hombre muy disciplinado, que se trataba a sí mismo con gran severidad y por lo tanto también trataba con severidad a los demás. Era un hombre alto, fuerte, de buena presencia, se le daban muy bien las mujeres, a él le gustaban mucho también las mujeres, cosa que es natural, sobre todo dada su edad. José Antonio no era violento, aunque parezca que lo era. Lo que era un hombre, como digo, valeroso y siempre dispuesto a defender lo que él creía justo. Y esas famosas cóleras bíblicas de que se ha hablado tanto, era cuando se le ofendía o se menospreciaba su personalidad, entonces estallaba en un acceso de ira y de violencia que se le pasaba inmediatamente y que era todo amabilidad y ternura. La autoridad y la capacidad de mando es un tema consustancial y congénito en las personas. Este era el caso de José Antonio. Un caso puramente suyo, es decir, nació con esos dones, lo único que hizo es aplicarlos de una forma que entiendo con respeto y autoridad. José Antonio me invitó a llevarme a mi casa en un coche suyo, descapotable, rojo era. Me dio unas vueltas por la ciudad y me confesó en un momento profundo con estas palabras: yo no he nacido para esto, Ernesto. Yo he nacido para matemático en el siglo XVIII. El José Antonio que se ha conocido, el José Antonio que se ha intentado pintar por distintas facciones políticas durante estos 50 años, no me da ninguna achare, como dicen los andaluces, de decir que es un José Antonio totalmente diferente al que se tiene imagen de él. Don Miguel era descendiente de una familia castrense que vivió el final de las colonias intensamente luchando en Marruecos, Cuba y Filipinas. En 1900 ya es teniente coronel por méritos en campaña. Considerado un buen partido por muchas familias con hijas casaderas, se le atribuyen numerosas aventuras. Pero fue de una forma totalmente inesperada como le alcanzó el amor. En un permiso por la capital, conoció fugazmente en el paseo de coches de Recoletos a una bella desconocida de ojos azules que lo enamoró al instante. Semanas después, procuró hacerse el encontradizo con ella, frecuentó galas en el Teatro Real y buscó amigos comunes. La marquesa de Argudín sirvió de aliada y confidente. Merienda tras merienda, se fue forjando el amor entre ambos, que cuajó en la pedida de mano y la posterior boda. El 24 de abril de 1903, nace en Madrid como hijo primogénito José Antonio Primo de Rivera, al que apadrina cariñosamente su padre, 1000 hombres. Fue bautizado el 13 de mayo en la parroquia de Santa Bárbara del Monasterio de las Salesas Reales, con el nombre de José Antonio María Miguel Gregorio. Años más tarde, celebraría en la misma parroquia los funerales por los falangistas caídos. Durante los 2 años siguientes al nacimiento de José Antonio, vinieron al mundo a Miguel y Carmen, a pesar de las recomendaciones del médico que aconsejaba no se produjeran más partos, pues peligraba la vida de la madre. Durante este periodo, el teniente coronel trabaja en el Estado Mayor Central esperando su ascenso a coronel. Debido a la mala salud de Casilda, Miguel asumió los deberes de la crianza de sus hijos con actitud recta y severa, obligándoles a tratarle de padre, no de papá, y de usted. Habituado al mando de la tropa, estaba acostumbrado a imponer su autoridad sin necesidad de la violencia. Entrado el otoño de 1907, Casilda hace un viaje a Madrid
para dar a luz a las mellizas Pilar y Angelita. El siguiente año nace Fernando, y unos días después del parto fallece de una peritonitis doña Casilda, como todas la conocían, a la edad de 28 años. El tío abuelo de la familia, el marqués de Estella, comentó ante el suceso: esta muerte ha tenido tanto mérito como una muerte en campaña. Tía Ma, como fue apodada, asumiría el papel de madre y hasta de padre, cuidando por la educación cultural y religiosa de los niños. Desde ese momento, Madrid se convertiría en una residencia estable, aunque los desplazamientos de don Miguel fueran constantes. Madrid era entonces una ciudad pequeña, entrañable, simpática y alegre. La recorrían tranvías y simones, coches de alquiler, y eran frecuentes los puestos de horchata y los pregones de los vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías. El carácter de José Antonio se resiente, haciéndose tímido e imprevisible. A pesar de todo, por aquella época, los hermanos interpretan el drama histórico La campana de Huesca, novelado medio siglo antes por Cánovas del Castillo. En esta época, José Antonio tiene un precoz interés por la literatura, así como una capacidad de organización entre sus hermanos. Bueno, la vida en la casa era, pues, como la mayoría de las familias españolas. Desde luego, éramos una familia absolutamente unida, que vivíamos con mi padre y con dos tías, hermanas de mi padre, que vinieron a vivir con nosotros a la muerte de mi madre, porque murió al nacer mi hermano Fernando, que era el último, y, como digo, una familia absolutamente unida. Indudablemente José Antonio, desde pequeño, siempre se destacó ya como un poco el dirigente de nosotros, que éramos los que le secundábamos. Pues él dirigía nuestras lecturas, él tenía un rigor tremendo para toda la vida y nos exigía a nosotros también un rigor tremendo, tenía una autenticidad estupenda. Y claro, pues la vida familiar era eso, en un ambiente, por supuesto, religioso, en un ambiente, por supuesto, a través de mi padre, pues de un amor a España y de un entendimiento de España extraordinario. La familia Primo de Rivera veraneaba en Robledo de Chabela, en la finca propiedad de Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, primer marqués de Estella. En esta finca, el joven José Antonio comenzó a practicar la caza y la equitación, aficiones que con el tiempo se convirtieron en un verdadero pasatiempo. Más adelante se convertiría en un apasionado de los deportes como el tenis, la natación y sus famosas tablas de gimnasia para mantener la forma. Su tío abuelo, don Fernando, le dictó sus memorias en la finca familiar y a través de las mismas recorrió de la mano de un testigo único la historia reciente de España. La familia se instala en Serrano 25, Madrid, donde vivía el tío abuelo Fernando. José Antonio recibe una profunda educación castrense desde pequeño y prueba de ello es su ingreso en un grupo de Boy Scouts, bajo recomendación de su padre, que insta al jefe de la sección a que le imponga el máximo rigor. Precisamente en Robledo de Chabela, los hermanos Primo de Rivera conocieron a los Fernández Cuesta, Raimundo, Nemesio y Manuel, y todos ellos fueron compañeros de juegos. Durante su adolescencia, José Antonio sentía cierta admiración por Raimundo, que entonces cursaba estudios de Derecho. Nosotros teníamos una amistad intimísima, porque José Antonio, por estas circunstancias de la vida, me había tomado especial afecto. Incluso, parece ser, porque yo empecé como natural la carrera de abogado, y parece ser que él también siguió ese camino, que primeramente pensó ser ingeniero de caminos, pero después, por imitación a mí o por seguir mis pasos, se hizo también abogado. José Antonio organizaba las exposiciones pictóricas de sus hermanos, los ensayos artísticos y los periódicos. Le gustaba la poesía y desde muy pequeño componía versos, piezas poéticas como esta que compuso a los 17 años. La majestad augusta del mar potente, Cádiz vino a ofrendarte cuando eras niña. Te dio Jerez rumboso como presente la luminosa gracia de su campiña. Cuba te dio lo dulce que hay en su caña, su fuego el sol brillante de Andalucía. Su aristocracia noble te puso España y Dios, la fe sincera que tu alma guía. Y como haciendo versos merece palos, inspirado sin duda por el demonio, te ofreció 4 ripios, cursis y malos, la destemplada pluma de José Antonio. Don Miguel es nombrado capitán general de Valencia y allí se fue con los 2 mayores, quedándose los pequeños en Madrid para evitar los constantes cambios de piso y colegio. Pero como en Cádiz, un discurso le costó el cargo. José Antonio llegó a decir:
Cada vez que padre pronuncia un discurso, nos tenemos que mudar de casa. José Antonio cursa estudios de bachillerato entre 1912 y 1917 en los institutos de Cádiz, Jerez de la Frontera y Cardenal Cisneros de Madrid. José Antonio empieza la carrera de Derecho en 1917 al término de sus estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Yo a José Antonio lo conocí en el año 20. Empecé con él en la universidad un diálogo que solo la muerte pudo cortar, porque mantuve una relación constante a través de todos los años, desde entonces hasta la última vez que le vi en la prisión de Alicante. Y juntos estudiamos la carrera. Digo estudiamos la carrera en lugar de decir que asistimos juntos a la universidad, como hicimos y nos sentábamos en los mismos bancos del viejo caserón de San Bernardo, porque en realidad donde estudiábamos era en la biblioteca del Ateneo por las tardes. Entonces nosotros éramos universitarios, por encima de todo pensábamos, la universidad es la comunidad en el deseo, en el mejor deseo intelectual y moral para formar a la gente. La universidad debe ser para nosotros, después de nuestras familias, lo más respetable y lo más querido por nosotros era la universidad. Verdaderamente amamos a la universidad. Don Felipe Sánchez Román, profesor de Derecho Civil de José Antonio, trató de perjudicarle por la antipatía que le provocaba su padre, pero acabó reconociendo. José Antonio era un alumno brillantísimo y tuve que darle las mejores calificaciones. Al término de la carrera universitaria, hace el servicio militar como soldado raso voluntario en el Regimiento de Dragones de Santiago, rechazando la posibilidad de una recomendación en Barcelona. Don Miguel había dado un golpe de estado tras el cual el rey le instó a formar un directorio militar. A pesar de ello, interviene durante el servicio militar de su hijo para que se le proporcione un trato severo, con el objetivo de que se haga idea de la verdadera crudeza de la profesión militar. Su padre decía de él: José Antonio es un joven licenciado que habla inglés como español, cursando su carrera con sobresalientes y matrículas de honor en enseñanza oficial y con catedráticos tan sabios y respetuosos como los señores Posadas, Clemente de Diego, Gascón y Marín, y otros que jamás han recibido una recomendación a favor de este discípulo. Por lo demás, de cómo ha practicado el servicio militar este joven hijo del presidente del directorio, testifican sus jefes, que ni un solo día, ni un solo minuto, ha faltado a sus obligaciones en los 13 meses que lleva de servicio, sin que ni un solo superior suyo haya recibido una sola recomendación ni petición de permiso en su favor. Al término del servicio militar, José Antonio se inscribe en el Colegio de Abogados y establece su bufete en la calle Los Madrazos 26, donde residía su familia, rechazando la idea de opositar, pues a su juicio las oposiciones son un monstruoso instrumento de tortura que nada selecciona de verdad, pero que aniquila, disminuye o limita tantas capacidades. Solo acepta causas justas y se entrega a su labor en cuerpo y alma, entristeciéndose si sus defendidos no satisfacían sus pretensiones en el juicio. Le apasionaba el ejercicio de su profesión y se enfurecía cuando le visitaban algunos aprovechados que, más que solicitar al abogado, iban allí con la aspiración de verse favorecidos por las arbitrariedades que querían que cometiese José Antonio, apoyándose en su situación familiar. Lo único que consiguieron estos aprovechados fue ser expulsados enérgicamente del despacho por el propio José Antonio. Francisco Bergamín, después de enfrentarse a él en un juicio en el Tribunal Supremo, dijo: Dije, al saludar al joven letrado, a quien con tanto gusto hemos escuchado, que era una verdadera esperanza. Me rectifico. Señores magistrados,
afirmo que en la mañana de hoy hemos escuchado a una auténtica gloria del foro español. La idea de no aparecer como el hijo del dictador hizo que el mayor de los hermanos Primo de Rivera se abstuviera de mezclarse en asuntos de política o simplemente de pronunciarse públicamente al respecto. A pesar de ello, las inquietudes de José Antonio no eran ajenas a los problemas de España, y así lo demuestran los fluidos y constantes diálogos, a veces armoniosos, a veces discordantes, que mantenía con su padre sobre cuestiones de índole social. En diciembre de 1929 se celebra un acto literario para festejar el éxito de La Lola se va a los puertos, famosa obra teatral de los hermanos Machado. José Antonio se dirige al público y su oratoria convence a los asistentes y emociona a su padre. José Antonio se preocupa por su forma física, gusta de la caza y del cine en su tiempo libre, tiene una novia, lleva una vida aristocrática. Él tuvo una novia que fue su verdadero amor, pero que no pudo realizarse aquello, ¿verdad? Por razones de las circunstancias o de la vida o de lo que fuera. Y estaban los dos enamoradísimos. Fueron novios mucho tiempo y era una persona extraordinaria. Ella se llamaba Pilar Adolós de Aragón. Viaja a Inglaterra e Italia. Aunque discrepa en más de una ocasión y en público con su padre, al que admira profundamente, pero con el que mantiene profundas diferencias políticas. Don Miguel instaura un directorio militar formado por 8 generales de brigada y un contraalmirante. El ejército extendió su actuación política a todos los niveles, representando a todas las armas y cuerpos del país. En abril de 1924 se comenzaron a introducir civiles en los gobiernos provinciales. En menos de 7 años, don Miguel tranquiliza la vida del país, cogiendo de nuevo su pulso. Termina con la guerra abierta en Marruecos. Puso orden en España. Se acabaron las huelgas y el terrorismo. Las demandas autonómicas cesaron y se saneó la hacienda pública lo suficiente como para que con el sobrante se desempeñen del Monte de Piedad los patrimonios de los más necesitados. Construyó la primera red importante de carreteras y los paradores de turismo, así como los primeros embalses. Se celebraron las exposiciones mundiales de Sevilla y Barcelona. Don Miguel Primo de Rivera era un militar de corte liberal que rebosaba bondad. Campechano, fue muy criticado por intelectuales y militares por su falta de criterio político y su afición a una vida noctámbula desenfadada. En marzo de 1930, don Miguel es instado por el rey para que abandone el poder. El peligro de que el desgaste que produce la acción del gobierno se asocie con el ejército y por ende a la corona, ya empieza a cobrarse su primera víctima. El general realiza un destierro voluntario a París. 2 meses después de dimitir, muere don Miguel Primo de Rivera en el Hotel Port Royal, París, tras un agravamiento de la diabetes que padece y afectado sin duda por el peso de la tristeza y del abandono. Durante su recorrido por España desde Irún, las estaciones estaban llenas y al llegar la comitiva a la estación del norte, se dijo una misa a la que asistió el rey. Aunque los intelectuales habían sido en gran medida contrarios al general a su muerte, la familia recibe muestras de cariño. Ortega y Gasset llega a decir sobre el general: era un hombre de alma cálida, espíritu templado, cabeza clarísima y extraordinaria facultad de intuición, de adivinación y comprensión. En una España en la que se tiende a hacer leña del árbol caído, José Antonio utiliza todos los medios a su alcance para defender la memoria vilmente ultrajada de su padre. José Antonio ingresa en la Unión Monárquica Nacional, con el objeto de poder defender el honor de su padre en el Parlamento. La UMN era un grupo formado por hombres fieles a la dictadura. Una campaña por los pueblos de Cádiz y Galicia y la intervención en un mitin en Bilbao el 6 de octubre de 1930 pueden considerarse sus primeras intervenciones en política. En septiembre de 1931 presenta candidatura con carácter independiente, estableciendo la siguiente limitación: ceñir su actuación parlamentaria a la defensa de la dictadura en su aspecto administrativo, aprovechando la vacante de diputado a Cortes Constituyentes. El viaje por las distintas provincias le permite entrar en contacto directo con la miseria padecida por el pueblo español. La sensibilidad social de José Antonio queda patente cuando asegura mostrar comprensión ante el comportamiento de un grupo de chabolistas que le apedrean en la localidad gaditana de Prado del Rey.
Yo conocí a José Antonio monárquico y yo conocí a José Antonio no monárquico. José Antonio deja de ser monárquico. José Antonio, que es movido por el destino a la política, como aquí han indicado todos, a consecuencia de los ataques a su padre cuando cesa en el gobierno, esto le saca a él de su ambiente, que era el derecho, que era la profesión. Era uno de los hombres más entusiasmados por su profesión que yo he conocido. Bien, entonces viene esa actitud contra el general Primo de Rivera. Incluso en el decreto de honores, esto le irritaba, le sublevaba a José Antonio, se dice literalmente, para justificar la concesión de honores en el entierro, durante cuyo mandato acaeció la pacificación de Marruecos. Decía José Antonio, como se hubiera caído del cielo, acaeció. Y entonces a José Antonio le entró un violento sentimiento antimonárquico y concretamente contra el rey, porque son cosas desagradables, y luego declaró él que la monarquía era una institución gloriosamente fenecida. De manera que José Antonio no fue monárquico al principio, pero dejó de serlo. En toda su actuación política ya como jefe, eso, él no es monárquico. El 14 de abril de 1931 se proclama la República. Ese día se respira un aire alegre provocado por la voluntad de comenzar una nueva etapa en la historia de España. Pero la falta de una ilusión colectiva y la palabrería parlamentaria hizo que los españoles se encizañaran unos contra otros a través de partidos políticos, separatismos y lucha de clases. Por entonces, José Antonio simultanea el ejercicio de la abogacía con el estudio de los teóricos de la política. Conoce el pensamiento tradicionalista y la actualidad política de la época. Una vez que se produce el cambio de régimen, los antiguos colaboradores del general Primo de Rivera, como el general Burguete, no paran de escarnecer a la dictadura, al difunto dictador y a su descendencia. José Antonio se ve otra vez en el deber de defender a su padre, enviando cartas abiertas a los calumniadores y ejerciendo como abogado en algunos juicios en los que se exigían responsabilidades a la dictadura. Las Cortes, según la Constitución de 1931, quedaban constituidas en un único Congreso de los Diputados, una de cuyas funciones fue elegir a Aniceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó en la jefatura de gobierno a Azaña. Ante la quema de conventos que se produjo inmediatamente después de la instauración del nuevo régimen, Azaña no dudó en afirmar: todos los conventos de España no valen la uña de un republicano. El 11 de noviembre, uno de los excesos de celo de la República condujo al encarcelamiento de José Antonio, al que se le acusó calumniosamente de intentar restaurar la monarquía. Los 28.000 votos obtenidos anteriormente por José Antonio en las elecciones a Cortes Constituyentes solo le sirvieron para despertar la animadversión de los socialistas, especialmente del director general de Seguridad, Ángel Galarza. Tras la sublevación anarquista de julio de 1931, el general Sanjurjo dirige un golpe contra el gobierno, en agosto de 1932, que fracasa. Tras la intentona, José Antonio fue detenido en San Sebastián, donde se encontraba veraneando. La exhibición del resguardo de una multa de tráfico que le impusieron en San Juan de Luz, Francia, el mismo día del intento frustrado, fue considerada insuficiente para demostrar que se encontraba fuera de España en ese momento. El año 1932 fue para José Antonio el de mayor plenitud profesional. Con el mayor número de actuaciones forenses, su actividad como letrado en procesos civiles, políticos y penales supuso un ascenso hacia la cumbre de su prestigio como abogado. El 16 de marzo de 1933, el periodista Manuel Delgado Barreto, director de La Nación, funda la revista El Fascio. La revista no hubiera alcanzado ni siquiera la escasa relevancia que tuvo de no ser por la polémica que originó su secuestro gubernativo, que dio pie a una controversia mantenida por el gobierno y ABC, en la que el único punto en común entre ambos era el rechazo nominal del fascismo. A comienzos del mes de octubre, José Antonio se desplaza a Roma y realiza una visita a Benito Mussolini. En palabras de Carlos de Arce: solo sacó de allí la visión para un prólogo del libro del Duce llamado El fascismo,
que se publicará en España. Una gran fotografía de Mussolini dedicada y poco más. Se acerca el 29 de octubre, pero yo no voy al discurso de la comedia. Lo escucho por radio. Habla José Antonio. El domingo 29 de octubre de 1933 tiene lugar el acto, autorizado por el nuevo director de seguridad, Rico Abelló, permitiéndose además su radiodifusión. El acto tuvo lugar en el madrileño Teatro de la Comedia, cedido gratuitamente por don Tirso Escudero, amigo de la familia Primo de Rivera. El coronel Rodríguez Tarducci se encargó de la organización y los oradores fueron García Valdecasas, Julio Ruiz de Alda y José Antonio. El acto, por mi parte, empezó diciendo que se había dicho que aquello era un acto fascista y que no había fórmulas generales para los pueblos y que nosotros teníamos que buscar en nuestra verdad española el sentido de nuestra acción política. Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Cuando en marzo de 1762, un hombre nefasto, que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, publicó el Contrato Social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran en cada instante decisiones de voluntad. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. A la fundación de la Falange, con mi hermana Carmen, mis dos primas, Inés y Lola, Primo de Rivera también, fuimos las cuatro y nada más terminarse el acto fuimos afiliados a la Falange, de tanto como nos gustó. El discurso de José Antonio cerró el acto y en él se dibujaron perfectamente los perfiles de la doctrina falangista. Se mostró defensor del sentido católico del hombre y de la vida, señaló el concepto de patria, se opuso al liberalismo político y económico, habló del estilo, de la poesía del servicio y del sacrificio. Todos los conceptos quedaron expuestos con concisión y nitidez. El acto produjo un estupor inmenso entre los jóvenes y a la salida se realizaron numerosas afiliaciones. Don Miguel de Unamuno, que lo escuchó por la radio, se sintió interesado por el contenido y por la retórica de los discursos. Para efectuar un diagnóstico certero sobre el pensamiento político de José Antonio Primo de Rivera y sobre el movimiento por él fundado, la Falange, habría en primer lugar que destacar una contradicción que al observador medio le llama significativamente la atención y se refiere a la enorme contradicción y falta de sintonía entre la imagen convencional que la gente, el público en general, ha recibido del pensamiento político de José Antonio y la verdadera significación de su pensamiento. El 2 de noviembre queda legalmente constituida Falange Española. José Antonio aprovechó las inminentes elecciones para presentar candidatura y así dar a conocer a la Falange. Inició la campaña en el puerto de Santa María, continuando su recorrido por pueblos como Olvera, Setenil, Algodonales, Ubrique, Villamartín y Arcos de la Frontera. El 17 de noviembre se dirigió a los habitantes de Jerez de la Frontera afirmando: si España no fuera católica, tendría que ser satánica, porque no puede hablarse de pueblos laicos.
El 19 de noviembre se celebraron las elecciones y José Antonio obtiene un acta de diputado a Cortes por Cádiz. Elige en el hemiciclo, intencionadamente, un escaño alejado del grupo derechista. Ese mismo mes, Manuel Valdés Larrañaga presenta los estatutos del Sindicato Español Universitario, SEU, que serían redactados, entre otros, por José Antonio y Matías Montero. El 7 de diciembre se funda el semanario Fe. Nada más anunciarse el primer número, la UGT da orden a sus afiliados de no comprarlo, negarse a imprimirlo y sabotear su venta en kioscos. Los camaradas que se encargan de vocearlo se ven obligados a intercambiar estacazos con los socialistas para poder venderlo. El primer número de Fe recoge los puntos iniciales y artículos escritos por el fundador, como Euskadi Libre o La Victoria sin alas. Los distintos números de la revista Fe son reflejo de la desorganización y la falta de disciplina que se vivía en los primeros días de la Falange, circunstancias estas que en numerosas ocasiones crispaban a José Antonio. Francisco de Paula Sampol sería asesinado a tiros tras adquirir el último número de Fe. Este asesinato hizo que José Antonio recibiera presiones de elementos ajenos a la Falange para vengar esas muertes. Pero el fundador respondió claramente: el que quiera vengar a Sampol tiene un procedimiento: salir a la calle a vocear Fe. José Antonio, Sánchez Mazas, Andrés de la Cuerda y Ruiz de Alda se encargaron personalmente de vocear el siguiente número de Fe por la acera roja de la Puerta del Sol. La venta transcurrió entre estacazos y bofetadas. En Zaragoza fue asesinado por la espalda el miembro del SEU Manuel Baselga. Durante el mes de enero de 1934 asesinan a Vicente Pérez, capataz de ventas de Fe, y a comienzos del siguiente mes caen heridos de bala en la Gran Vía madrileña 2 estudiantes que vendían la revista. El 9 de febrero, al regresar a su casa tras haber vendido el semanario, es asesinado por la espalda Matías Montero. Su muerte afectó mucho a José Antonio, pues mientras se producía el asesinato, él se encontraba en una montería. Al enterarse del suceso, dijo estremecido: este es el último acto frívolo de mi vida. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo, y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quien la muerte ha cerrado los ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Hoy vienen a pedir con vergonzosa urgencia delitos contra delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente.
la verdad es que José Antonio era contrario a la práctica de cualquier terrorismo, de todo terrorismo, incluso del atentado vindicativo. Y fue objeto de duros ataques. En este país las cosas se producen así, incluso por la prensa conservadora. Se burlaban de él porque se limitaba a enterrar a sus muertos, a pedir a Dios por su eterno descanso y a decir que seguirían luchando por España. Y no aprobaba el atentado ni siquiera por motivos vindicativos. Y un día nos encontramos con que en un periódico conservador muy importante se le llama Juan Simón el Enterrador, porque no hace más que eso, enterrar a sus muertos, y prohíbe la reacción violenta. Juan Simón el Enterrador, y se le pregunta, pero vamos a ver, José Antonio, en ese movimiento se trata de un fascismo o de un franciscanismo. Así era, declara la condenación de José Antonio en relación a todo terrorismo. Salgo un día de la Facultad de Ciencias, ya afiliado a Fons, ya constituido Fons, y en la plaza de Mayor de Valladolid, sentado un velador, está Arnésimo con otro señor. Yo iba con los libros, se los voy a pasar, hola. Y al cabo de 10 pasos, oye Nieto, haz favor, ¿tú qué opinas? Esto era mes, octubre, noviembre del 33. ¿Qué opinas tú de la unión de Falange, hijo? Que no. Yo opino que no. ¿Por qué? Porque son un poco maricones todos los de la Falange. Porque no saben responder como deben de responder cuando se les mata a uno o dos. Pues, creo que no. ¿Eso es tu opinión? Dirige al que está sentado y dice, José Antonio Primo de Rivera, Luis Nieto, padre, madre y sus hermanos son josistas. Yo le digo a José Antonio, que tenía ya el nombre, respeto para él, porque mis padres habían sido de la Unión Patriótica. Y yo, por lo dicho está. Durante aquellas semanas se produjeron unas conversaciones entre José Antonio y los dirigentes jonsistas en previsión de una futura fusión. Finalmente, se llega a un acuerdo el 13 de febrero, a pesar de la reserva y de la posición distante que Ramiro Ledesma tuvo en estas y en otras ocasiones anteriores en las que se le planteó la posibilidad de pertenecer a la misma organización política que José Antonio. El movimiento pasaría a llamarse Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. La jefatura quedaría constituida por un triunvirato integrado por José Antonio, Ramiro Ledesma y Julio Ruiz de Alda. El 4 de marzo se celebró en el Teatro Calderón de Valladolid un acto donde se hacía pública la fusión. A la salida del acto, los enemigos de la Falange intentaron asaltar el teatro. Inmediatamente, José Antonio tomó la decisión de hacerles frente y la refriega duró varias horas, teniendo como consecuencia la muerte del estudiante Ángel Abellá, que falleció 2 días más tarde a consecuencia de la paliza que le propinaron 8 socialistas. 2 días después del acto, fueron asesinados en Madrid 2 falangistas más. Uno de ellos era Jesús Hernández, de 15 años. El asesino fue un anarquista, contra el que José Antonio actuó como acusador privado. Al salir del juzgado, el fundador se montó en el coche y al poco tiempo sufrió un atentado con explosivos. Nada más suceder esto, José Antonio salió del coche pistola en mano, persiguiendo a los pistoleros e intercambiando varios disparos. Más tarde, el periodista César González Ruano, en una entrevista, le preguntó: ¿por qué hubiera usted sentido morir esta tarde? A lo que José Antonio respondió: por no saber si estaba preparado para morir.
La eternidad me preocupa hondamente. Desde las elecciones de 1933, la jefatura del gobierno correspondió a Lerroux, del Partido Radical, que decidió gobernar con la ceda de Gil Robles. El bienio radical cedista supuso la interposición de dos peligrosos obstáculos en el camino de la Falange. La brutalidad de la izquierda, que a excepción de los anarquistas, solía contratar pistoleros para cometer atentados, y la persecución policial, cierre de locales, registros, detenciones, clausura de periódicos, dirigida por la ceda. A comienzos de mayo, José Antonio realiza un viaje a Alemania para conocer in situ el experimento nacional socialista. Allí queda admirado por la disciplina, el coraje y la fe del pueblo alemán, pero la exaltación del sentido racial que preconizaban los nazis quedaba totalmente apartada de la idea joseantoniana de patria. La consideración que le merecía el nacionalsocialismo queda perfectamente reflejada en la anécdota que cuenta José María Fontana. Fuimos a pasear. En el transcurso de la conversación peripatética dije algo más o menos racista. Me extrañó muchísimo la repulsa joseantoniana que me valió. Y recuerdo que, por este motivo, expuso su radical oposición al nazismo por motivos religiosos. El 10 de julio resulta tiroteado un grupo de camaradas que se encontraban alrededor del local en la calle del Marqués de Riscal. Ese mismo día se produce la detención de 67 falangistas, entre ellos los parlamentarios Marqués de la Liseda y José Antonio, que mientras estaba detenido tuvo conocimiento del propósito de Ansaldo de poner las escuadras falangistas al servicio de los monárquicos, propósito que el propio Ansaldo confesaría poco más tarde ante el fundador. El problema se zanjaría con la expulsión de Ansaldo. El 4 de octubre se celebra el primer Consejo Nacional de Fe de las Jons. Allí se tratará la inspiración religiosa del movimiento, la unidad de la patria, el tema de la lucha de clases, la situación del campo, defensa nacional, pedagogía y política internacional. El contenido de las ponencias, al que José Antonio introdujo algunos retoques, pasó a ser los 27 puntos programáticos de Fe de las Jons. Una bandera rojinegra servía de fondo a la presidencia. Conocí a José Antonio en octubre de 1934 con ocasión del primer Consejo Nacional de la Falange Española de las Jons. Cuando se trató de elegir si había que tener un jefe único o un triunvirato, se dijo, bueno, vamos a poner la votación, a ver qué es lo que vamos a tener, si un triunvirato o un jefe único. Y entonces se comenzó a votar a derecha y a izquierda, y yo estaba en el centro mismo del local, y todos los jefes, José Antonio, Ramiro, Ruiz de Alda, Onésimo Redondo, todos votaron por el triunvirato porque, claro, todos querían un poco estar en la jefatura. Y entonces comenzó a derecha e izquierda, y cuando llegó a mí, que era el último, había un empate. Y por lo tanto decidía yo si iba a haber un jefe nacional único o un triunvirato. Entonces yo me levanté y dije, jefatura única. Y un camarada que se llamaba Bravo, que ya murió, que era el representante de Salamanca, dijo, bueno, camarada, no sé quién eres, porque todos no nos conocíamos, pero tú has salvado a la Falange. El hecho es que una vez que se decidió el mando único, se dijo, bueno, pues vamos a votar a ver quién va a ser el jefe nacional. Entonces se levantó Ramiro Ledesma, que se dio cuenta de que José Antonio le había ganado la partida, y dijo, ¿por qué vamos nosotros a votar como si fuéramos unos demócratas ahí en el Parlamento? Vamos a proclamar a nuestro jefe como hacían los viejos soldados en la Edad Media, levantando a nuestro adalid sobre el pavés. Y yo propongo que nombremos jefe territorial, jefe nacional de la Falange, a José Antonio Primo de Rivera. Y claro, si el jefe de las Jons proponía a José Antonio como jefe nacional, el voto unánime de todos fue votar a José Antonio. Y entonces José Antonio se levantó y dijo, yo veré si soy capaz de cumplir con mi deber, que es tan duro y penoso. Pero pase lo que pase, jamás olvidaré el desinterés de los camaradas que me habéis hecho jefe nacional, por creerme el más dispuesto al sacrificio y pensando únicamente en el bien del movimiento. La primera decisión de José Antonio, desde su nuevo puesto,
fue determinar que la camisa azul fuese el uniforme de la Falange, frente a las propuestas de algunos que la preferían parda o negra. Fundamentalmente podríamos resumir las líneas esenciales de su pensamiento político en base a tres direcciones esenciales, a tres grandes sensibilidades que están impresas en la creación política de José Antonio y la Falange Española. Por un lado, una sensibilidad espiritual, una sensibilidad religiosa, por otro lado, una sensibilidad nacional, una sensibilidad patriótica y finalmente una sensibilidad social y revolucionaria. Al poco tiempo estalló la Revolución de Asturias y José Antonio dispuso organizar una resistencia falangista que fuese a sofocarla. Para ello visitó al jefe del gobierno Lerroux, que no accedió a la entrega de armas a los falangistas que José Antonio le solicitó. A pesar de ello, varios camaradas fueron condecorados por su participación en la resistencia contra los asaltantes. 5 cayeron muertos y hubo un centenar de heridos. El día 6, Companys proclamó en Barcelona el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El intento de sedición fue un fracaso gracias a la intervención del gobierno. Ruy de Alda improvisó una manifestación a la que se sumarían 1 millar de madrileños. La comitiva iba encabezada por una bandera tricolor y una pancarta donde podía leerse «Viva la unidad de España». Al llegar a la Puerta del Sol, el jefe nacional de Falange agradeció al gobierno la actitud de no permitir la desintegración total de la patria. Días más tarde, José Antonio se refiere a la Revolución Española y señala que al gobierno de Lerroux le falta la mística y la ilusión que, aunque equivocada, tenían los mineros de Asturias. Al estar prohibida la revista Fe, los 27 puntos de Falange se publican en hojas clandestinas. Calvo Sotelo creó su propio partido de extrema derecha, el Bloque Nacional, e intentó atraerse a la Falange. José Antonio se opone a la fusión de Falange con el Bloque Nacional. Tras esto, el marqués de la Liseda, antiguo amigo del jefe y pieza clave en la financiación de la Falange, abandonó el movimiento. José Antonio se sintió muy dolido al enterarse de su abandono por un periódico. Ramiro Ledesma llevaba ya un tiempo planeando reconstruir las Jons y consideraba como requisito previo convencer a una serie de falangistas para que le secundasen. Al enterarse José Antonio, convocó la Junta Política el 16 de enero de 1935 y Ramiro fue expulsado. Más tarde, José Antonio es requerido para asistir a un congreso fascista internacional en Montreux. El jefe nacional rehusó la invitación. El fascismo no comparte las afirmaciones teológicas que lleva implícita la doctrina nacional sindicalista. La Falange se muestra muy alejada del concepto nacionalista de patria que preconiza el fascismo, así como de la organización corporativista de la economía. La Falange no fue, como al menos ilustrado puede ser notorio, una mera filial del fascismo internacional, y mucho menos una filial servil, como ha querido destacar cierta historiografía contemporánea. El universo mental e ideológico de José Antonio no se emparentaba con las edificaciones fascistas que sacaban su cuadro conceptual, fundamentalmente, bien de la tesis hegeliana del Estado, bien del vitalismo, bien del materialismo biológico, bien del social darwinismo, bien del nacionalismo o de la divinización de la nación. El 10 de febrero, José Antonio realizó un viaje a Salamanca donde se entrevistó con Unamuno. Tras hablar de literatura, se adentraron en el tema político. El rector y el jefe coincidieron en aspectos fundamentales como el respeto a la dignidad humana, el dolor y el disgusto que les producía aquella España a la que amaban y la defensa de la unidad frente al ridículo separatismo. La presencia de Unamuno en el acto falangista que se celebró a continuación causó estupor dentro y fuera de las filas de la Falange. El día 17 habla en Zaragoza en el Cine Alhambra. El día 19 se dirige a los habitantes de Toledo refiriéndose al problema triguero, a la repoblación forestal y a la reforma agraria. En las relaciones entre capital y trabajo, el primero debe supeditarse al segundo para el logro de la verdadera justicia social. Esa misma tarde participa en Madrid en un homenaje a Eugenio Montes. El 3 de marzo, en Valladolid, con motivo del aniversario de la fusión entre Fe y Jons, desarrolló la teoría de las edades clásicas y medias
y exigió el comportamiento sacrificado de los falangistas para no contentarse con soluciones parciales e impulsar la llegada de una nueva era que se asiente sobre valores esenciales del espíritu. En medio de la mediocridad nacional, la Falange irrumpe como un fenómeno desconocido hasta ahora. No por la originalidad, con ser mucha de su doctrina, sino porque es el único movimiento que no aspira a agrupar a sus partidarios por la vaga coincidencia de un programa, sino que aspira a formarles por entero, a infundirles religiosamente una moral, un estilo, una conducta. Con estas palabras, José Antonio Primo de Rivera, el 6 de junio de 1936, muy próxima ya a su muerte, resumió de alguna forma lo que quiso que fuera el movimiento político por él creado. Un movimiento que tuviese más en consideración la formación íntima del militante que no la adscripción a una mera enumeración de consignas políticas. José Antonio critica a Azaña por el hecho de haber desperdiciado la ocasión del 14 de abril para regenerar España. El día 21 de marzo se publica el primer número de Arriba, que sustituyó a Fe, revista sobre la cual el jefe ejercía un menor control. Una semana más tarde apareció Az, órgano de expresión del SEU, que durante los periodos de censura y prohibición de Arriba recogió la información destinada allí en un principio. Desde Arriba, José Antonio vaticina el triunfo electoral del Frente Popular y critica la esterilidad del gobierno. Ante la amenaza materialista del marxismo y ante el hambre y la miseria que padecía el pueblo español, no quedaba otro remedio que actuar de manera expeditiva. En ese contexto, se produce una reunión clandestina de la Junta Política en Gredos, durante los días 15 y 16 de junio, donde se delibera sobre la conveniencia de preparar el golpe contra el régimen. Con motivo de la celebración de un acto en Barcelona, José Antonio establece contactos con uno de los dirigentes cenetistas, Abad de Santillán, que más tarde reconoció la existencia de objetivos comunes con la causa falangista. Abad se refería al propósito de desmontar por entero el sistema capitalista. El 23 de junio José Antonio es tachado de bolchevique por las derechas, durante una intervención parlamentaria en la que estaba tratando el tema de la reforma agraria. Durante el mes de febrero, las elecciones son preparadas por los distintos partidos en medio de un clima violento, provocado por el verbo cargado de odio de los dirigentes de izquierda y derecha. Durante el mes de julio, el gobierno suspende la edición de Arriba a causa de un artículo sobre Gil Robles. Existe un estrecho entendimiento contra nosotros que se extiende desde el gobierno hasta la extrema derecha. El 2 de febrero de 1936, el jefe nacional de la Falange pronuncia un discurso en el Cine Europa, que también se oyó en el Cine Padilla gracias a un circuito cerrado de radio. A la salida del acto se cantó por primera vez el Cara al Sol, himno de la Falange, compuesto por el maestro Tellería y cuya letra fue escrita por José Antonio, Alfaro, Foxá, Dionisio Ridruejo y Pedro Murlane. Antonio tenía una formación universitaria, intelectual, estaba muy influido por Ortega y sobre todo tenía una obsesión de que sus discursos y sus escritos fueran correctamente literarios. Aquí, en los años 30, venían varios grupos y en cierto modo se puede decir que este sitio simbolizaba las dos Españas, porque en aquella mesa se reunía el grupo de la residencia de estudiantes con gentes como García Lorca, Rafael Alberti y Moreno Villa, y por este lado se reunían los falangistas. Había discusiones, había a veces pequeños problemas y pequeños roces, pero antes de la guerra, por lo visto, la gente era capaz todavía de hablar y de entablar conversaciones. Luego vino la guerra y todo cambió. Por esto, yo creo que para mí este sitio es altamente simbólico. Nos sentábamos en una mesa y en la de enfrente se sentaba toda la Falange en pleno. Es decir, allí estaban José Antonio Primo de Rivera, Alfaro, Jesús Rubio, que es jefe ministro, todos. Y me acuerdo que allí, delante de nosotros mismos, hacían versos para lo que después fue el himno de la Falange. Y que nosotros nos reíamos mucho, siempre nos insultábamos unos a otros, nos gastábamos bromas. No pensábamos nunca que aquello pudiera terminar en una guerra civil. Pero sí, nos lanzábamos nuestras frases mordaces, ellos nos llamaban rojos, nosotros llamamos fascistas. En fin, era una cosa
siempre entre amigos. No hay que olvidar que en la Falange hubo siempre una cierta tensión entre lo que llamaban los intelectuales, Fernández Matas, o Jesús Montes, Sá o María Alfaro, y lo que constituían las milicias, la primera línea. Esto a José Antonio, la verdad es que me molestaba mucho esta especie de oposición que pudiera haber. Y él, su preferencia indudablemente, pues era por las noches el reunirnos a cenar y el hablar de los temas, pues temas intelectuales, de creación, políticos. En previsión de la victoria electoral del Frente Popular, José Antonio descarta la idea, lanzada por las derechas, de formar un frente contrarrevolucionario y propone la creación de un frente nacional, que rechace la solidaridad con formas socioeconómicas injustas y reaccionarias, así como la creación de un clima moral corrompido. La Falange ensayó la posibilidad de presentar un número de candidaturas en las listas abiertas derechistas, pero siempre que el destino de las candidaturas fuese lo suficientemente favorable como para que existiesen esperanzas de llevar a cabo los postulados nacionalsindicalistas en la situación creada tras las elecciones. Gil Robles formó un frente nacional contrarrevolucionario y accedió a la presencia en él de candidaturas falangistas, pero siempre que hiciesen el papel de mera comparsa. José Antonio se negó y la Falange concurrió a las elecciones en solitario. Los comicios se celebraron y el movimiento no obtuvo un solo escaño. Cuando llega el gobierno Portela y se convocan las elecciones del 36, lo primero que hace José Antonio es proponer a todos, se entiende, a la derecha, a la masa neutra, a los liberales, a los republicanos moderados, proponer un frente nacional para ir a la lucha electoral en oposición al Frente Popular. Un frente nacional. Si ese frente nacional se hubiera realizado y hubiera triunfado, lo que alguna posibilidad tenía en las elecciones del 33, unidas las derechas, tuvieron un triunfo enorme. Él se hizo la ilusión de que el Frente Nacional podría derrotar al peligro, podría alejar el peligro revolucionario. La contestación de los políticos de derecha fue mezquina. La mezquindad, la vanidad, la soberbia despreciaron esta propuesta de José Antonio por lo irrisoria que era en su base la Falange. Vino el triunfo del Frente Popular y con el triunfo del Frente Popular los discursos, siento mucho tener que recordar estos discursos de Largo Caballero, hay un ambiente revolucionario después del triunfo del Frente Popular evidente en España, un triunfo revolucionario, una agitación constante, y entonces Largo Caballero dice así de categóricamente: lo que queremos, lo que necesitamos es conquistar, sea como sea, el poder para establecer la dictadura del proletariado. Y nosotros queremos hacer aquí en España lo mismo que se ha hecho en Rusia. Estas son palabras textuales de los discursos de Largo Caballero. Y entonces es cuando los militares, y él de acuerdo con los militares, piensan en el golpe de Estado. Las juventudes de izquierda, envalentonadas por el triunfo electoral, asesinaron a 4 falangistas más en menos de 3 semanas. El asesinato de otro falangista hizo que Narciso Perales tomase la determinación de atacar a personalidades relevantes de la izquierda. La defensa violenta de los falangistas fue motivo suficiente para que Azaña clausurase los locales y suspendiese la edición de revistas de Falange. El día 27 de febrero fueron detenidos la mayoría de los miembros de la Junta Política, entre ellos José Antonio. El encarcelamiento del jefe nacional coincidió con la llegada a la Falange de numerosos miembros de las juventudes derechistas. José Antonio, consciente de ello, envía una circular con instrucciones a todas las jefaturas. En ella dice: todos los jefes cuidarán de mantener, ahora más que nunca, la línea ideológica y política del movimiento,
en forma de impedir a todo trance su confusión con los grupos de derecha. El 20 de marzo, José Antonio envía una circular a los mandos indicando la forma de reconstruir la Falange durante la clandestinidad. En mayo, Casares Quiroga declaró a la Falange ilegal. Y al ser ilegal la Falange, pues todos los falangistas estamos fuera de la ley. Y al estar fuera de la ley, pues que pues a la cárcel todos. Entonces fueron uno por uno, porque habían gobernado antes que ellos, entonces estaban los izquierdistas en el poder, había gobernado la CEDA, las derechas, y estos se habían incautado del archivo de la Falange, tenían en su poder el archivo con todos los nombres. Y entonces estos, cuando subieron al poder, se encontraron en el archivo de la Falange. Y entonces fueron con el archivo, pues fueron casa por casa, a coger a todos. Y todos fuimos a la cárcel Modelo. Las acusaciones contra José Antonio, delito de imprenta, delito de injurias, tenencia ilícita de armas, fueron acumulándose. Estas acusaciones no tenían más fundamento que el deliberado propósito del gobierno de impedir que estuviese en libertad. Vinieron los guardias santos, mano arriba. Me mete mano y saca de aquí una roda de largo, una estarrola largo. ¿Y esto? Pues yo lo encontraba ahí arriba. Venga, a la comisaría de Torrijos. ¿Y esto? Digo, Luis, buena trabajo suya. Me acabo de estar una hora, un tío habla por el agujero del chivato. Acércate. Digo que es un guardia santo. Dice, soy falangista. ¿Quieres algo? Dentro de media hora vuelvo. Si tienes que decirme algo, dime. Ya, no lo conozco, no sabe nada. Me encomiendo a mi ángel, ¿de acuerdo? Y cuando vuelve, digo, gente, abre, toma un revólver y 25 tiros de revólver que yo llevaba aquí. No se habían preocupado de quitarme el arma que yo llevaba aquí en la cintura, en registrarme más. Y yo estaba en la comisaría con un revólver y 25 tiros. Solo vi la munición, se marchó. No volví a saber. Pero sí tuve noticias indirectas y pagamos unas consecuencias graves. Ese revólver sirvió, se lo llevaron a la casa de José Antonio. Y ese revólver sirvió para acusar a José Antonio que tenía un arma ilegal cuando lo detuvieron. Ese revólver que vieron. El jefe nacional organiza las actividades cotidianas de sus camaradas de cautiverio. Hacen deporte, reciben varias visitas y mantienen numerosas reuniones y seminarios de estudio. Yo estuve en la cárcel Modelo, el tiempo que fue los meses anteriores. El lanzamiento fue en julio, 18 de julio, pues el mes de junio, el mes de mayo, todos estamos en la cárcel Modelo. Él estaba en la galería, había varias galerías en la cárcel Modelo. La cárcel Modelo estaba en el Paseo de Rosales, ya no existe, claro, no existe hace muchos años ya que donde el Paseo de Rosales pone. Y él estaba en la galería de presos políticos y yo estaba pues en la galería segunda de presos comunes, porque como éramos tantos pues no cabíamos. Y allí en la cárcel nos pasamos pues unos meses, 3 meses, 4 meses. Bueno, aquello era en cierto modo casi divertido porque había un patio muy grande y salíamos y hacíamos vida en común en el patio. Incluso recuerdo ahora que alguien inventó una canción, cantamos, decía, la cárcel de Madrid es una gran prisión donde se muere el preso por falta de atención. Y seguía la cosa así tal. Y si quieres comer lo tienes que comprar, porque si coges rancho lo tienes que tirar. Entonces, bueno, seguía la cosa, no voy a contar más. Y entonces llegó el lanzamiento, 10 de julio, y todos, la cárcel Modelo, todos fueron para Cuello de Jarama. Todos menos uno. Y ese uno tuve la suerte de ser yo. En vista de que con las izquierdas en el gobierno la decapitación de la Falange parecía inexorable, Serrano Súñer, jefe de las Juventudes de Acción Popular y amigo de la infancia del fundador, con el consentimiento de este, le incluyó en las listas por la provincia de Cuenca, que repetía los comicios por irregularidades en el escrutinio. Era la única forma de obtener la inmunidad parlamentaria. En la misma lista consiguió incluirse a Franco, pero enseguida se retiró.
El jefe nacional alcanzó un gran número de votos en las elecciones, pero la izquierda consiguió impedir que obtuviese el acta de diputado, alegando que su nombre no había figurado en la primera votación. El proceso en el que se acusaba a Fe de las Hons de asociación ilegal transcurrió en la cárcel Modelo el día 30 de abril. La sentencia fue absolutoria. El Ministerio Fiscal interpuso un recurso que luego el Tribunal Supremo desestimó, confirmando la absolución de los inculpados. No obstante, José Antonio fue retenido contra el fallo del tribunal y trasladado a Alicante el día 6 de junio, lo que supuso la desconexión entre el jefe nacional y el resto de la falange. La situación de José Antonio hacía fructíferos los intentos de manipulación del movimiento. José Antonio llega a asegurar la total desaparición de la falange si participa en alguno de los proyectos políticos de los militares, aún en el caso de triunfo. José Antonio es el primero que veía que sobre España venía la catástrofe, que si de alguna manera no se cortaba el proceso de disolución en que estaba el país, vendría la catástrofe, y que era necesario para evitar la catástrofe que era la guerra civil, lo que él llamaba, y de lo que me habló muchas veces antes de la guerra cuando éramos diputados, una operación quirúrgica de orden público, cuanto más breve mejor, que en unos días podría realizarse para constituir enseguida un gobierno nacional. Él tenía la obsesión, era ilusión si se quiere, no realizable, pero él tenía la obsesión del gobierno nacional, y soñando un poco en el gobierno nacional, él pensaba sentarse no solo al lado de personas como Gil Robles y eso, sino que la gran ilusión en último extremo era sentarse al lado de Indalecio Prieto también. Él quiso, él tenía muy poca simpatía por las situaciones militares en la política. Él no quería de ninguna manera una dictadura militar que diera al paso a una situación de derecha reaccionaria. Eso lo temía él más que nadie, y temía que iba a ocurrir, y quiso, solo ante el gran peligro de la guerra civil, se puso al habla con los militares, que repito, no tenía ningún entusiasmo por el sistema militar. Se puso en contacto porque pensaba que solo ellos tenían fuerza bastante para cortar ese proceso de disolución y poder constituir luego un gobierno nacional. José Antonio es procesado por colaborar en los preparativos de rebelión contra la República. El golpe de Estado no ha servido ya para evitar la guerra, y es la guerra civil, y José Antonio está en la cárcel. Pero José Antonio, que no quiso la guerra desde que vio la posibilidad de que se produjera, no la quiso antes de que se iniciara, quiso evitarla por ese procedimiento que podrá ser naturalmente discutible y discutido. Pensó que se iba a evitar a través del triunfo del golpe de Estado. No se evita, y él está en la cárcel, y no es ningún oportunismo. Es la consecuencia de su pensamiento y de sus sentimientos. La guerra civil no, esta catástrofe no, y está en la cárcel, y allí en rehén es su familia. Allí la va a dejar, y le pide al gobierno de la República que le dejen ir a tomar contacto con los sublevados para intentar una tregua. Yo no sé lo que habría ocurrido, pero el hecho cierto pues es este, y que yo hoy quería subrayar, que José Antonio quiso, intervino, a pesar, repito por tercera vez, de su ningún entusiasmo por las situaciones militares, como único medio para evitar el caos y establecer el gobierno nacional, quiso el golpe de Estado solo para esto, para evitar la guerra. El golpe de Estado no fue el instrumento eficaz para evitar la guerra, porque fracasó al menos en la totalidad necesaria para evitarla, y él es consecuente con sus ideas y sus sentimientos, y desde la cárcel intenta esa mediación que el gobierno hubiera querido, que los personajes de la República, él piensa que puede llevarla a cabo, que puede intentar una tregua, y en aquellos días, como todavía la guerra estaba muy al principio, yo creo que una tregua difícil,
Después hubiera sido ya imposible, pero en aquellos días se podía haber intentado. La causa empezó a verse el 16 de noviembre de 1936 y el acusado realizó su propia defensa durante todo el día siguiente, haciendo una sincera exposición del significado de la falange. Algunos miembros del jurado parecían mostrar una actitud cada vez más receptiva mientras duraba la intervención de José Antonio. Cuando un miembro del jurado le preguntó cómo podía vituperar el movimiento, siendo él cabeza visible de la falange y puntal de la rebelión, José Antonio insistió: por el hecho sencillísimo de estar yo en la cárcel, hecho que ha sido buscado directamente por las fuerzas de derechas que están en la calle, han querido aprovechar el brío y la energía combativa de los muchachos de Falange Española, impidiendo mi control sobre ellos. Durante la madrugada del 18, tras largas discusiones entre los miembros del jurado, este emitió su veredicto, sentenciando de muerte a José Antonio. Emilio Costa, director del diario El Día, publicó la siguiente crónica que le costó ser represaliado. Al fin, la sentencia. Una sentencia ecléctica en la que el jurado ha clasificado las responsabilidades según la jerarquía de los procesados. Y aquí quebró la serenidad de José Antonio Primo de Rivera ante la vista de su hermano Miguel y de su cuñada. Sus nervios se rompieron. La escena surgida la supondrá el que leyere. Su emoción, su patetismo alcanzaron a todos. La sinceridad con la que el jefe de la Falange se expresaba en sus escritos le llevó a ser consecuente, hasta los últimos extremos, con las palabras por él ordenadas en todos sus artículos, especialmente con las contenidas en el número 8 de la revista C. La vida no vale la pena si no es para quemarla en el servicio de una empresa grande. Horas antes de morir, José Antonio redacta su testamento. Con una caligrafía en la que se aprecia una gran serenidad y claridad de trazos, nada previsible en cualquier condenado, José Antonio asume su propia muerte sin jactancia y sin protesta. Camino de la muerte, José Antonio habla con los hombres que forman el pelotón de fusilamiento. ¿Verdad que vosotros no queréis que yo muera? ¿Quién ha podido deciros que yo soy vuestro adversario? Quien os lo ha dicho no tiene razón para afirmarlo. Mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero preferentemente para los que no pueden congraciarse con la patria, porque carecen de pan y de justicia. Cuando se va a morir, no se miente, y yo os digo antes de que me rompáis el pecho con las balas de vuestros fusiles, que no he sido nunca vuestro enemigo. El primer cadáver que se extrajo de la ambulancia el 20 de noviembre de 1936 en el cementerio de Alicante fue el de José Antonio. Al parecer, según testigos presenciales, su rostro no mostraba rastro de dolor alguno. Enterrado en una fosa común, José Antonio fue el primero en ser depositado, yaciendo en un ángulo de la misma a 2,5 metros de profundidad. Apenas 3 años después, Miguel llegó a buscar el cuerpo de su hermano en Alicante justo después de que fuera liberada por las tropas nacionales. Abierta la fosa y apartados los cadáveres que había encima, apareció José Antonio casi intacto, como si acabara de ser enterrado. Sobre un jersey de lana oscuro llevaba prendidos un escapulario de la Virgen del Carmen, el crucifijo que le diera su hermana y unas medallas que le puso Pilar Millán Astray la víspera de su muerte. Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo, y al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis conocimientos, sino la de su infinita misericordia. Me acomete el escrúpulo de si será vanidad y exceso de apego a las cosas de la tierra el querer dejar en esa coyuntura cuenta sobre alguno de mis actos. Pero como por otra parte, he arrostrado la fe de muchos camaradas míos en medida muy superior a mi propio valer,
demasiado bien conocido de mí hasta el punto de dictarme esta frase con la más sencilla contrita sinceridad, y como incluso he movido innumerables de ellos a arrostrar riesgos y responsabilidades enormes, me parecía desconsiderada ingratitud alejarme de todos sin ningún género de explicación. No es menester que repita lo que tantas veces he dicho y escrito acerca de que los fundadores de Falange Española intentábamos que fuese. Me asombra que, aun después de 3 años, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas persistan en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos, y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la hazaña de un lado y la antipatía del otro. Que esa sangre vertida me persone la parte que he tenido en provocarla y que los camaradas que me precedieron en el sacrificio me acojan como el último de ellos. Ayer, por última vez, expliqué al tribunal que me juzgaba lo que es la Falange. Como en tantas ocasiones repasé, aduje los viejos textos de nuestra doctrina familiar. Una vez más observé que muchísimas caras, al principio hostiles, se iluminaban primero con el asombro y luego con la simpatía. En sus rasgos me parecía leer esta frase: si hubiésemos sabido que era esto, no estaríamos aquí. Y ciertamente no hubiéramos estado allí, ni yo ante un tribunal popular, ni otros matándose por los campos de España. No era ya, sin embargo, la hora de evitar esto, y yo me limité a retribuir la lealtad y la valentía de mis entrañables camaradas, ganando para ellos la atención respetuosa de sus enemigos. A esto atendí, y no a granjearme con gallardía de oropel la póstuma reputación de héroe. No me hice responsable de todo, ni me ajusté a ningún otro variante del patrón romántico. Me defendí con los mejores recursos de mi oficio de abogado, tan profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad. Quizá no falten comentadores póstumos que me afeen no haber preferido la fanfarronada, allá cada cual. Para mí, aparte de no ser primer actor, en cuanto ocurre, hubiera sido monstruoso y falso entregar sin defensa una vida que aún pudiera ser útil y que no me concedió Dios para que la quemara en holocausto a la vanidad como un castillo de fuegos artificiales. Además, que no hubiera descendido a ningún ardid reprochable ni a nadie comprometía con mi defensa, y sí en cambio cooperaba la de mis hermanos Margot y Miguel, procesados conmigo y amenazados de penas gravísimas. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrar ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida pública. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Acéptala Dios nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísta y vano en mucho de mi vida. Perdono con todo el alma a cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio grande o chico.